Vale, pues ahora comenzamos en un minutillo, en unos segundos. En unos segundos comenzamos cuando la gente acabe de sumarse a esta sala. Bueno, yo creo que podemos ir empezando y ya se irá uniendo más gente. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es José Carlos Huerta, soy el responsable del programa Startups de la Fundación Innovación Bankinter y hoy estamos aquí en el Café con Emprendedores, una iniciativa de la Fundación Innovación Bankinter para acercar la innovación y el emprendimiento a toda su comunidad. Para ello traemos a referentes del ecosistema emprendedor, como Gonzalo Román, fundador de Thinky. Antes de dar paso a nuestro invitado, como siempre recuerdo que al final de la entrevista se abrirá, si tenemos tiempo, un pequeño espacio para trasladar preguntas del público, así que animo a toda la gente que nos está viendo que durante el transcurso de la entrevista se anime a dejarnos en el chat sus preguntas y yo se las trasladaré a Gonzalo. Y ya vamos sin más con nuestro invitado de hoy, Gonzalo Román, fundador de Thinky. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, José Carlos? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y venga, vamos a pasar un buen rato, ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí. Este café, claro que sí. Venga. Pues nada, como te comentaba antes, a mí siempre me gusta mucho conocer los proyectos, conocer a los emprendedores y entender qué les motiva, ¿no? Qué les mueve a emprender. Y creo que muchas veces la mejor forma de entender por qué alguien se ha animado a emprender es contándonos cuáles han sido los comienzos de su carrera profesional. Que en este caso, además, como te conozco también, Gonzalo, porque ya hemos estado hablando sobre esto más de una vez, creo que tiene mucha relación con el proyecto actual, con Thinking. Pues sí, la verdad que sí. Es decir, creo que mis comienzos yo, y eso ya de pequeño, recuerdo que cuando jugaba a los Playmobil y tal, en vez de jugar a las guerras y todo esto, pues los ponía casi que, me ocupaba casi de la logística, de enviar los misiles al frente de batalla, almacenar cosas y estas cosas, ¿no? Siempre he tenido una especial predilección por la organización, por los sistemas, por hacer funcionar las cosas de forma eficiente y todo esto, ¿no? Y entonces estudié organización de empresas, ¿no? Pues teniendo bastante claro que era a lo que me iba a dedicar. Aunque tengo que reconocer que soy un ingeniero frustrado, ¿vale? Que si hubiera comenzado de cero, quizá hubiera tirado por una ingeniería. Pero bueno, estudié empresariales y ya en empresariales monté el primer proyecto, que era una gestora de eventos, ¿vale? Que monté con un compañero y actual socio de Thinky, que es Álvaro, nuestro director de ventas. Y bueno, hacíamos eventos para terceros, pues bautizos, bodas, comuniones y todo esto, ¿no? Luego al acabar hice un MBA en la Escuela de Organización Industrial y bueno, pues de ahí salió un proyecto que monté con tres amigos más, ¿no? Que yo hice o sea, mi trabajo de fin de máster allí se llamaba I'm Not a Tourist y era, bueno, sobre el turismo que no fuera a hoteles, ¿no? Esto es 2010, ¿vale? Y era sobre otro tipo de turismo, ¿no? Y entonces montamos una empresa, se llamaba Fine Apartments, donde gestionábamos apartamentos turísticos de terceros, ¿vale? No teníamos patrimonio, así que gestionábamos los de terceros, ¿no? Y aquello estuvo funcionando varios años, yo se lo vendía a mis socios en 2017 creo que fue, pero llegamos a gestionar más de 100 apartamentos turísticos. También monté Bueno, un... en 2011 has dicho. Sí, 2010, 2011. 2010-2011, Airbnb prácticamente no se conocía en España, ¿eh? Sí, Era lo que algo muy pasa es que no incipiente, o sea ejecutamos tan bien como ellos. bueno, es Pero, que a ellos les ha ido extraordinariamente bien, pero sí, bueno, sí. que ahí fuiste visionario, ¿no? Viste la Bueno, o oportunidad. sea, realmente nosotros, ¿no? Lo que hacíamos era buscábamos propietarios, ¿vale? Y les proponíamos un sistema de gestión de sus viviendas para operarlo en digital, ¿no? En plataformas como Airbnb.
¿vale? Pero esto era, claro, muy en el, en los comienzos de todo este apogeo que hay ahora, ¿no? De apartamentos turísticos, ¿no? Entonces, bueno, Ujú, fue muy bien y nos lo pasamos también muy bien, ¿no? También en aquella época monté un restaurante con unos amigos, que fue un año muy divertido personalmente, pero bueno, acabé vendiendo mi parte por 1 euro. Así que bueno. Y luego, bueno, yo empecé a trabajar realmente empecé como becario haciendo en algo que me encantaba y que me sigue encantando, que son las operaciones. Empecé como enlace de una consultora internacional con González Vías, que es una de las mayores bodegas españolas, ujú. em, haciendo un sistema de implantación de Lean Management, ¿no? O sea, displays de planta, programaciones de producción, expediciones internacionales, supply chain, y era un proyecto de repensar todas las operaciones de una bodega de vinos, ¿no? Lo cual es tan divertido como suena, ¿no? Es la realidad. Y bueno, aprendí mucho sobre operaciones, ¿no? Y sobre todo ¿no? El link management, el just in time y el ordenar, ¿no? Ordenar, hacer eficiente la cultura Kaizen, ¿no? De la mejora continua, ¿no? Y la verdad que me embebí en todo aquello, ¿no? Sí, sí, Eh, mejora continua, ese término japonés que además animo a toda la gente que busque el podcast de Kaizen de Jaime Rodríguez Jaime Santiago. Rodríguez de Santiago, que es buenísimo. Y oye, eres emprendedor, por lo que dices, emprendedor desde el comienzo, prácticamente desde que saliste de la carrera. Además, casado con una emprendedora, para ti es una forma de vida, ¿o no contemplas la posibilidad de trabajar para un tercero? Pues bueno, o sea, la verdad que nunca he tenido una nómina como tal, porque en cuanto acabé la beca, un amigo mío me propuso irme con él a una red de concesionarios de maquinaria agrícola, la marca John Deere, donde he estado muchos años, aunque ha sido siempre aunque he estado muy metido en la compañía, no como externo, facturando. Entonces me monté como consultor muy rápido. O sea, en cuanto me venció la beca, me quedé haciendo consultoría para González Vías, para Masur, que era esta empresa. He tenido más clientes en este tiempo y entonces no me dio tiempo a tener la primera nómina. Y hasta ahora pues no la he tenido, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría que sí que es quizá una forma de vida, ¿no? En casa también lo tenemos muy presente porque mi mujer, bueno, también es emprendedora, ella tiene una marca de complementos para chicas que se llama Tuyun, con su hermana, tienen un par de tiendas en Sevilla, también tienen el e-commerce. Y la verdad que lo vivimos, pues, no sé, o sea, con mucha energía, ¿no? O sea, los dos nos apoyamos mucho en esto de emprender, que son muchas horas, que te llevas cosas a la cama, que te despiertas con las mismas cosas, ¿no? Bueno, es fuerte emocionalmente también, ¿no? Pero bueno, yo creo que encontramos el uno en el otro, ¿no? Un buen paño de lágrimas, ¿no? Bueno, Cuando se llega a casa. es importante tener apoyos y además, si es emprendedora, también un apoyo que te comprenda, que comprenda los problemas que tienes, ¿no? Porque probablemente ella pueda estar pasando por cosas similares. Pues sí, al final los problemas son muy parecidos, ¿no? Y bueno, pues tiene temas de personas, de caja, de operativa del día a día, de estrategias. Joder, al final, pues hablamos un poco de todo, cada uno desde una perspectiva completamente diferente, porque somos, o sea, como personalidad somos muy diferentes, ¿no? Y llevamos nuestros negocios también de forma muy diferente, pero los problemas sí suelen ser muy parecidos, ¿no? Entonces nos entendemos muy bien. Ujú. Y a diferencia de tu hermana, oye, de tu mujer, perdona, que has mencionado que ha montado el negocio con su hermana, tú eres emprendedor en solitario. Yo soy No emprendedor y lanzas, solitario. no lanzaste el proyecto con un amigo, un compañero, un socio. ¿Qué pros y qué contras le encuentras a esto? Bueno, pues sí, emprendí en solitario, pero no podría decir que ahora estoy en solitario. Es decir, ahora tengo un equipo que aparte ya son socios también de la compañía porque han invertido ellos bueno, por eh, estas modalidades que hay de reparto de equity, ¿no? Para aquí employees y todo esto, ¿no?
ya los considero como socios y como co-founders, ¿no? Y Ujú. emprendí en solitario. Yo creo que esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? También he emprendido con amigos. Y yo diría que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, hay una parte importante que es que no te peleas con nadie, y hay otra parte, o sea, hay una parte buena y hay otra parte mala que es que no te peleas con nadie, ¿vale? Entonces, o sea, te diría que también creo que el emprender solo, pues bueno, te deja un equity mucho más concentradito, ¿vale? Ujú. Eh, Te permite en fases iniciales tomar decisiones de manera muy fácil sin que tenga un costo emocional, ¿no? De tener que pelearlo con un co-founder o tal. Pero bueno, por otra parte, quizás también te falten puntos de vista, ¿no? Y yo creo que muchas veces el conflicto bien entendido, ¿eh? Es decir, la disparidad de opiniones, ¿no? Es la que provoca la evolución, ¿no? Y yo estoy seguro de que, bueno, ciertas cosas que ahora haría diferente, quizás si hubiera tenido un co-founder no las hubiera hecho así, ¿no? Sí, es decir, tiene partes positivas y partes negativas, ¿no? Pero bueno, al final me alegro de haber empezado solo, pero haber ido incorporando a gente del equipo que, bueno, que prácticamente los considero mis co-founders, ¿no? No, es que al final, si has vinculado a gente y lo has vinculado con equity, o sea, con participaciones de la propia compañía, al final ellos también tienen ese sentido de pertenencia, ¿no? Y no solo porque piensen que la compañía es, que una parte de la compañía es suya, sino porque también tienen el upside, ¿no? Tienen esa parte de crecimiento de su inversión, ¿no? Si cuanto ellos mejor trabajen, cuanto más pueden hacer por la compañía, mejor les va a ir a ellos personalmente. Así que es una forma extraordinaria de alinear los intereses del equipo. Y además que lo estamos viendo cada día más, ¿no? En todas las startups, que estamos viendo que haya perfiles clave que hay que recompensarles de esta manera, porque el talento hay que saber pagarlo y hay que saber recompensarle. Y muchas veces no es simplemente el salario, ¿no? Esa vinculación con el proyecto a través de decir, oye, que esto, de tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Esto también es mío, es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque al principio, pues, joder, uno hace un poco de hombre orquesta, ¿no? Y bueno, y le das a todos los palos y estupendo, ¿no? Pero cuando empiezas a crecer un poco, o sea, te das cuenta de que te faltan muchas cosas si tienes una visión ambiciosa, ¿no? Y quieres hacer algo realmente grande, vas a necesitar a gente muy buena, ¿vale? Y yo creo que esta gente muy buena, joder, las startups, bueno, hay un amigo mío que define la startup como una empresa tiesa, ¿no? Y yo creo que tiene parte de razón, ¿no? O sea, somos empresas tiesas, ¿no? Entonces, por lo general podemos, en términos netos de salario económico, pues no somos tan competitivos como otros, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí está también lo que sí podemos dar, ¿no? Bueno, que es parte del equity, ¿no? Esto, por ejemplo, esto es una de las cosas buenas de ser co-founder, o sea, perdón, de ser solo founder, es que, bueno, pues, de alguna otra manera tienes más equity para, para repartir, ¿no? Entonces, una cosa es el equity, ¿no? Y otro tema es la delegación real, es decir, el hacerlos partícipes de un proyecto, pero de verdad, ¿no? O sea, de verdad y que puedan realizarse de forma que no te podrías realizar, pues a lo mejor en una pyme, ¿no? O en un corporate, pues ¿por qué no? Porque es más difícil, ¿no? No es que sea más difícil, es que es distinto, ¿no? Entonces aquí puedes ir de 0 a 10, ¿vale? Tomando tú tus propias decisiones, ¿no? Y haciendo tuyo el proyecto, ¿vale? Entonces, pues eso yo creo que es con lo que tenemos que jugar, ¿no? Las startups, ¿no? Con el equity y el proyecto, ¿no? Pero el proyecto con implicación plena, ¿no? Es decir, oye, tomas tus propias decisiones eh, y esto depende tanto de mí como de ti, ¿no? Luego también hay otro tema, ¿no? Que es el momento profesional. Ujú. Que, bueno, pues hay gente que nace con el momento profesional de emprender, ¿no? Que son más jóvenes a lo mejor oye, y quieren probar una experiencia profesional
en una startup porque están pensando en que algún día emprenderán, ¿no? Y a mí ese perfil me encanta, ¿vale? Y luego perfiles, ¿no? Pues oye, pues que han estado varios años en otro tipo de negocio, en corporates o tal, ¿no? Y sienten que es el momento bueno, de irse a la aventura, ¿no? O sea, de probar la selva, ¿no? De cambiar, Y de tener un claro, cambio en su vida y de hacer algo diferente, ¿no? Y lo que dices, que a lo mejor en una gran correcto. corporación no es tan obvio, no es tan fácil ver cuál es tu aporte de valor al proyecto en general, porque hay tantísima gente trabajando que es mucho más complicado. Pero en una pequeña empresa, en una startup, es mucho más fácil. Tomas tus propias decisiones y ves al momento o en el corto plazo cómo ha afectado eso a la compañía, para bien y en otros casos para mal, ¿no? Luego Y hay otra cosa bueno, pues alguien a lo mejor que se va de Thinking, ¿no? Y hablas luego con él, bueno, o sea, en general en el ámbito de startup, ¿no? Que se agradece mucho, que es la velocidad, ¿no? La velocidad a la hora de aprender, probar y aceptar o desechar, ¿no? Es decir, que las cosas ocurran rápido, ¿no? Hay gente que luego se sale del mundo de startup, ¿no? Y dice, joder, es que esto va todo muy lento, ¿no? Es que esto va todo muy lento. Aquí te tiene que ir la marcha, ¿no? Pero para la gente que es así, pues creo que es un sitio, bueno, pues magnífico, ¿no? Cualquier startup para desarrollar tu carrera, ¿no? totalmente de acuerdo. Y hablando de tomar decisiones, ¿qué fue lo que te hizo tomar la decisión o qué fue la inspiración? ¿Cuál fue la inspiración que tuviste para montar Thinky? Pues llevaba muchos años muy pegado a la pyme, ¿vale? Haciendo consultoría, siendo directivo, muy pegado a la pyme. Y, y al final, cuando tú quieres hacer más eficiente una empresa y sus operaciones, siempre la última parte de ese proyecto de eficiencia suele ser implantación de software, ¿no? Porque ya la época de las carpetas y tal ya acabó, ¿no? Entonces suele ser implantación de software, ¿no? Entonces, bueno, las alternativas normales que tiene una pyme, ¿vale? Vamos a poner con entre 10 y 400 empleados, ¿vale? A la hora de digitalizar procesos suelen ser básicamente cuatro, ¿vale? Una, que la digo la primera, por descartarla la primera, que es montar equipos internos de desarrollo, ¿vale? Esto suele acabar siempre igual, ¿vale? Que es que alguien, o sea, montas un equipo para montar un software solo para ti, porque lo quieres hacer exactamente como tú lo quieres, pero esas personas se acaban yendo, ese software acaba dependiendo de una sola persona que fue la que la hizo en su día, porque la hizo como la hizo y solo la entiende él, ¿vale? Y suele ser un riesgo a largo plazo, ¿no? Un riesgo a largo plazo porque tus operaciones residen en algo que no es un estándar de mercado, no es una empresa que tenga detrás otros muchos clientes, ¿no? Sino que es un riesgo de persona, ¿no? Es que como no esté esta persona o estas dos personas, a ver quién coge este proyecto, ¿no? Entonces eso suele acabar muy mal. Luego hay otra opción, ¿no? Que es, nosotros la llamamos matar moscas a cañonazos, que es meter un gran ERP, ¿no? Pues tipo Oracle, Microsoft, cualquiera de estos, ¿no? Que son casi tu única opción, ¿no? Si eres una empresa grande. Eh, pero en una empresa pequeña o mediana puede ser un sistema demasiado rígido, con muchos meses de implantación y con un coste inicial muy grande, ¿vale? Donde dependes mucho de consultores externos para que modifiquen el software cada vez que lo necesites. Luego, eso implica más tiempo y más dinero. Luego hay otra vía que nosotros, la tercera vía que nosotros la llamamos el Triángulo de las Bermudas, que es Excel, mail y carpeta compartida, ¿vale? Y ya te imaginas por qué le decimos nosotros el triángulo de la factura. Perfectamente. Pues porque ahí se pierde muchísima información, ¿no? O sea, en un Excel tienes unos datos de facturación de tal, pero la conversación está en un mail, en una cadena de mails de 17 mails y en una conversación de WhatsApp. La factura está metida en una carpeta compartida dentro de una carpeta de proyecto, dentro de una carpeta del año 2024, dentro de una carpeta de facturación de tal, ¿no? Y la información está deslavazada, ¿vale? Y luego la cuarta opción que fue
realmente por la que yo me decanté, ¿no? O sea, después de hacer implantaciones de estos RP, de darle al Excel a tope, ¿no? Que me considero además un fan del Excel, y también de llevar equipos internos de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Es decir, había probado todo eso y luego en mis últimos años de consultoría me acabé dedicando, o acabé optando por la cuarta opción, que es lo que le llamamos el enjambre SaaS, ¿no? Es que ahora hay un montón de aplicaciones SaaS, ¿no? Que todo es perfecto. ¿Por qué? Porque es cloud, yo tengo mi usuario y mi contraseña, me lo veo, pim, pim, ya tengo todo en mi navegador, ¿vale? Eh, tengo una cuota mensual, que no tengo que hacer grandes desembolsos al principio y resuelve muy bien problemas concretos de mi empresa. Perfecto, yo ahí vi el cielo abierto, ¿no? Y digo, joder, esto es magnífico. Por fin yo que no sé programar, ya te he dicho que soy un ingeniero frustrado porque no sé programar, eh, puedo hacer unas implantaciones que entiendo de esos procesos que hemos rediseñado. Puedo hacer unas implantaciones de software que entiendo, sin necesidad de programadores, con un software que no implica un gran desembolso económico ni una gran implantación. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que empiezas a tener silos de información, ¿vale? Porque tienes un software para la contabilidad, otro para la facturación, otro para gestionar tu proyecto, otro como soporte documental, otro que lanza automatizaciones de lo que sea, otro para recursos humanos, otro para gestionar pagos. Entonces, empiezan a crearse silos de información que no te dejan ver, ¿vale? Es decir, o eres muy friki, ¿vale? Y lo conectas todo por detrás, que otra vez vuelves a tener que, es casi lo mismo que montarte un RP tú solo, ¿no? Tienes que tener un equipo de IT dentro, ¿vale? Entonces, pues ninguna de las alternativas no terminaban, a nosotros ya haciendo consultoría, nos terminaban de llenar, ¿no? Entonces, digo, joder, vamos a atacar esto. ¿Vale? Vamos a atacar esto y vamos a hacer nuestro propio software, ¿no? Todo esto, José Carlos, mucho antes de saber lo que era un SaaS como tal, ¿vale? Y todas las Una startup. complejidades que lleva, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo la primera vez que escuché SaaS pensaba que era Servicio Andaluz de Salud. Con eso te lo digo todo. ¿Vale? Y es software as a service, por si hay alguien Exactamente. Software que as a no lo, service, ¿vale? que no lo sabe. Pero bueno, era arreglar estos problemas, ¿no? Que tenía la empresa, que era la empresa, que eran muy recurrentes, independientemente de la vertical en la que estuvieran, incluso del tamaño, ¿vale? Dentro de ese rango que comentábamos antes, de 10 a 400. Entonces, desarrollamos un pequeño MVP, ¿vale? Donde entorno cloud, ¿vale? Siempre y con dos pilares fundamentales. Uno es unificar, ¿vale? Unificar distintos procesos de negocio en una sola herramienta, ¿vale? Nosotros apostamos porque tener diferentes tipos de procesos, de operaciones, de proyectos en una sola herramienta es mucho mejor que tenerlo en herramientas diferentes. Aunque esas herramientas diferentes puedan llegar a un punto más lejos en complejidad, ¿vale? El hecho de unificar tiene valor por sí, ¿vale? Y luego un segundo pilar fundamental, que es la flexibilidad total para que la gente de empresa pueda hacer esas soluciones a su gusto, sin necesitar ayuda de informáticos, de equipos de IT, de consultores, de desarrolladores, ¿vale? Es decir, todo esto supimos luego que era el no-code, ¿vale? Ujú. Y es Esto que se desarrollar lleva sin tanto code. de no code y del drag and drop, ¿no? Del Correcto, enganchar y soltar, o correcto, arrastrar y soltar. correcto. Entonces, esto Thinky luego nace como una startup SaaS B2B, pero no sabíamos que éramos una startup SaaS B2B, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, nacimos directamente de De la la parte más necesidad. dura, claro, claro. Entonces, o sea, nació como una respuesta a esas alternativas que había de digitalización, ¿no? Ya te digo, basada en el no-code, ¿vale? Es decir, que gente que tiene una visión transversal de la empresa, que conoce sus problemas y que puede desarrollar una solución, pero no sabe programar, puedo hacerlo, ¿vale? Y una visión unificadora, ¿no? De unificar distintos departamentos, distintos equipos, distintos procesos en una sola herramienta, ¿no? Y con eso nace Thinky. Esa es la génesis, ¿no? Sí, podríamos definir a Thinky
como un software de gestión integral para la pyme, que es completamente modulable a sus necesidades. Nosotros lo llamamos el sistema operativo no code para pymes. ¿Vale? Es como lo llamamos, ¿no? Y es sistema operativo porque es un registro central de los datos de la empresa, ¿vale? Es verdad que aquí cabe una excepción, ¿no? En empresas más pequeñas somos su software central, o en empresas más grandes, también tenemos empresas con 500, con 800 empleados, donde somos, de alguna manera, orbitamos alrededor de un gran ERP. ¿Vale? ¿Por qué? Pues a lo mejor empresas de fabricación que tienen cadenas logísticas complejas o modelos de fabricación y de stock complejos y tal, y tienen ahí todo su core de negocio y se utiliza Thinky como una plataforma flexible donde crear otro tipo de procesos de recursos humanos, administrativos, financieros, comerciales, de cualquier tipo, para lo que necesites, ¿vale? Que en 20 minutos, en 15 minutos, de forma muy sencilla, ¿vale? Puedas tener una solución a esa necesidad que te ha salido. No que tengas que abrir un proceso de selección de software, hablar con diferentes consultores, mirar lo que hay, conectarlo con lo que ya tiene. No, no. Apostamos por algo sencillo de utilizar y rápido, porque al final lo que vemos es que las mejores empresas son las que más a menudo se actualizan, ¿no? Y toman decisiones. Y antes hablábamos, por ejemplo, de Kaizen, ¿no? Pues, o sea, Thinky sigue mucho esa filosofía, ¿no? Que en cortos periodos de tiempo puedas hacer mejoras en tu empresa. Y nosotros queremos ser la base tecnológica para que puedas implementar esas pequeñas mejoras a la vez a la que las ideas, ¿no? Que ideas algo nuevo y puedes tener algo, ¿no? Pues, por ejemplo, cosa del otro día, ¿no? Reunión de trimestral de revisión de presupuesto de un cliente nuestro. Y bueno, están viendo que, joder, que siempre se les va el presupuesto de los gastos y tal. Dices, oye, vamos a montar una plataforma de gastos, ¿vale? Tienen Thinky para otras cosas, ¿no? Y alguien dice, oye, vamos a utilizar Thinky. Bueno, pues antes de levantarse de la reunión, ¿vale? Tenían una plataforma para visar gastos, ¿vale? Donde si el gasto es menor de 10.000 euros lo visaba un responsable, si era entre 1.000 y 30.000 lo visaba el responsable y tal. Entonces, lo haces de forma ágil, ¿vale? Y respondiendo a lo que necesitas en un corto espacio de tiempo, ¿no? Y yendo un poco más en profundidad sobre Thinky, sobre el software, sobre la herramienta, ¿cuáles son esos principales casos de uso o esas principales características que hacen que el cliente se decida por contratar Thinky? ¿Cuáles son los casos de uso? ¿Para qué lo está usando Muy el bien. cliente? Como ahora nos has puesto un ejemplo, ¿no? Este de visado de gastos para empleados. Uh-huh. Mira, tenemos uno en el que igual funcionamos muy bien, que es la gestión de proyectos, ¿vale? La gestión de proyectos nosotros la entendemos como una gestión de oportunidades de negocio, ¿vale? Con posibles clientes, ¿no? Una gestión de esas ofertas que se hacen a los clientes, una presupuestación de esa oferta. Y luego ese presupuesto, una vez que lo acepta el cliente, pues básicamente de ahí salen dos líneas de trabajo, ¿no? Dos líneas de referencia. Una línea de referencia sobre el alcance del proyecto, es decir, qué hitos, qué fases, qué responsables, qué fechas tienen que irse cumpliendo a lo largo del proyecto, ¿vale? Y durante toda la vida del proyecto estás monitorizando en tiempo real, gestionando incidencias, gestionando documentación, gestionando esas fases, ese trabajo que realmente se hace dentro de Thinky. Y a la vez de ese presupuesto también nace una línea de referencia económica, ¿no? Muchas veces decimos que los proyectos todos nacen rentables, pero no todos mueren rentables, ¿no? Cuando haces proyectos hacia cliente, ¿vale? Cuando eres, por ejemplo, una constructora, una consultora, una ingeniería o cualquier empresa de servicio, ¿no? De agencia. Entonces, bueno, pues se crea esa línea económica, ¿vale? Donde se tiene la previsión de los ingresos que va a dar, y poco a poco se le van adjudicando, ¿no? Se le van asignando costes, ¿no? Pues costes de mano de obra, ¿no? Mediante un time tracking, ¿no? Y una política
de una tarifa de hora, ¿no? De coche hora, se van asignando materiales, se van asignando coches de proveedores, se van asignando gastos generales, ¿no? Para que en tiempo real puedas tener monitorizado la rentabilidad de tu proyecto, ¿no? Hasta que esas dos líneas confluyen, el proyecto acaba, se termina de facturar, de cobrar, ¿vale? Y el proyecto se cierra, ¿no? Pues es un caso de uso muy común en el que se usa en Thinky, ¿no? Aunque ya, como comentaba antes, también se usa en la parte más de operaciones, ¿no? En las operaciones, ya fuera de lo que es un proyecto en sí, pues también nos usan en operaciones de recursos humanos, o sea, hacer una pequeña gestión de un proceso de reclutamiento, por ejemplo, hasta hacerte un pequeño CRM, hasta hacer una gestión sencilla de inventario, una plataforma documental donde puedas hablar, por ejemplo, con proveedores tuyos y meter a stakeholders dentro de tu plataforma, ¿no? Para poder colaborar con ellos. Es decir, al final Thinky es una plataforma colaborativa Ujú. donde los departamentos, dentro de la empresa, los diferentes departamentos pueden colaborar, ¿no? Pueden gestionar información de forma conjunta, pero también lo puedes ampliar a tus stakeholders, ¿no? A clientes, a proveedores, a accionistas, a consultores, por ejemplo, para hacer una ISO 9001, ¿no? Pues podéis hacer un proyecto dentro de Thingy donde esté tu consultora de calidad, donde esté el inspector y donde esté tu empresa, ¿no? O sea, que puede tener acceso, digamos, los empleados de la propia empresa, pero también tienen un portal para terceros, por así decirlo, para todo aquel que quiera colaborar y además lo puede hacer dentro de Thinky para, como muy bien has dicho antes, para no perder información, ¿no? Que no esté la información deslavazada por distintos canales, pues eso, por el email, por el chat que sea. Correcto, así es. Sí, nosotros, o sea, pensamos que el contexto del dato tiene mucho valor. Es decir, yo estoy viendo, vamos a poner el ejemplo de que, bueno, pues de una tarea mismo, ¿vale? Una tarea, sea cual sea, dentro de un proyecto, ¿no? Si esa tarea tiene un apartado en Thinky, ¿no? Es una línea en una tabla, lo estás viendo en un formato como un formulario, ¿no? Está dentro de una tarea, ¿no? Donde te pone el responsable, la documentación adjunta, cuando se creó, un chat adjunto donde se va manteniendo la conversación justo al lado de la tarea, es decir, dentro de la tarea, no en un mail, no en una conversación telefónica, no en un WhatsApp, ¿vale? Sino que esos documentos, esas conversaciones, esa trazabilidad de lo que ha ido ocurriendo inmutable, esa trazabilidad inmutable en la propia tarea, va quedando en contexto de la propia tarea. Luego, cuando en Thinky estás viendo la tarea, tienes de forma contextual toda la información referente a esa tarea, no repartida entre diferentes documentos, entre diferentes herramientas o entre diferentes mentes, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Oye, ¿cuál es el cliente ideal de Thinky? ¿Tenéis definido el tipo de cliente y qué parámetros utilizáis para definirlo? ¿Es Bueno, en función de la industria, el número de empleados, facturación? bueno, pues nosotros entendemos que aportamos valor. O sea, Thinky es una plataforma no-code. Por lo tanto, somos asépticos en, en lo que, en el caso de uso para el que quiera usarnos nuestro cliente, ¿vale? ¿Dónde nos hemos desarrollado hasta ahora? Pues empresas con entre 10, 300 empleados, ¿vale? Nos parece que nos desenvolvemos muy bien. Tenemos clientes mayores, ¿vale? Tenemos clientes más pequeños, pero ahora mismo es donde nos hemos centrado. O sea, puede ser una herramienta para mí como autónomo que soy, yo que sé, fotógrafo, pues sí, te puedes montar algo, ¿no? Pero entendemos que la colaboración, ¿vale? Que es uno de los aspectos fundamentales de Thinky, ¿vale? Empieza a tener sentido, pues, mucho más sentido en una empresa de 40 que en una empresa de 3 donde estamos alrededor de una mesa y prácticamente, pues todo pasa a viva voz, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, yo creo que nos desempeñamos bien en este tipo de empresas, aunque ya digo que tenemos clientes de todo tipo y creo que aquí, o sea, más que el número de empleados o que la facturación o que todo esto, es
el, el tipo de persona, ¿no? O sea, el tipo de persona que busca una herramienta así para su trabajo, ¿no? Nosotros tenemos un término interno, ¿vale? Que es los MacGyvers, ¿vale? MacGyver, pues oye, lo encerraban en un sótano al tío con 4 tablas, una alcayata y un destornillador roto y el tío te hacía, bueno, de Y un todo, ¿no? chicle. Y un chicle, sí, sí. Y yo creo que en las empresas hay mucho más giver, ¿no? Hay mucho más giver, ¿no? Es decir, gente que le gusta crear, que quiere poner su opinión de cómo tienen que hacerse las cosas dentro de sus procesos. Y como lo quiere poner dentro de sus procesos, irremediablemente lo tiene que poner dentro de su software. Entonces nosotros lo que damos es esa caja de herramientas a MacGyver. Pero en vez de darle el chicle, la alcayata y el destornillador partido, lo que le queremos dar es una caja de muy buenas herramientas, ¿no? Para que puedan ser flexibles y ser ágiles en su negocio. ¿Y de qué manera logras superar el escepticismo que pueden tener muchas empresas a priori para contratar una startup o una pyme y no dejar esto de la mano de una multinacional? Que muchas veces, pues, pero ya por una mera cuestión de conocimiento te viene más a la mente nombres de empresas mucho más grandes. Pues al final sabes que tienes a HubSpot, a Salesforce, a Google, a Microsoft, ¿no? Y hay veces que es complicado, ¿no? Venderle a un cliente que tú le vas a dar una mejor solución que todos estos grandes nombres que todos tenemos en la cabeza. Pues sí, o sea, muchas veces a lo mejor no es que sea mejor, a lo mejor que eres diferente, ¿no? Eh, o sea, yo creo que o sea, no tenemos que aspirar a ser mejores un mejor ERP que Microsoft, ¿no? O sea, lo, lo que hacemos es las cosas de una manera diferente. Y aquí, a la hora de competir con este tipo de players enormes, ¿no? Eh, o con un track record mucho más demostrado y confiable, ¿no? Que una empresa con pocos años de historia, yo creo que hay 2 temas importantes, ¿no? Uno es la agilidad, ¿vale? Es decir, nosotros nos movemos rápido, nosotros somos rápidos, ¿vale? Y creemos en hacer las cosas de forma fluida, hacerlas de la mano y entendiendo muy bien las necesidades que tienen nuestros clientes a la hora de utilizar nuestro software. Entonces, o sea, la agilidad de una empresa de 20 personas, pues no es la misma que la de una con 200.000 personas. O sea, eso es imposible, ¿no? Te van a dar una receta mucho más estándar, ¿vale? De lo que nosotros cocinamos, ¿no? Nosotros somos ya que somos sevillanos, somos un pequeño bar de tapas de la esquina muy especializado, ¿no? En algo, ¿no? Y estos son el McDonald's, ¿no? O sea, pues, te van a dar algo mucho más estándar, ¿vale? Entonces, creo que eso es una primera cosa, ¿no? De la que hay que hablar con los clientes y que lo entienden muy bien, ¿vale? Y los hay que prefieren la reputación centenaria de Microsoft, ¿no? Y los hay que prefieren la agilidad de una startup, ¿no? Y eh, en segundo lugar, eh, o sea, también hay gente no son todos, ¿no? Pero también hay gente que esto le mola, ¿no? Que esto le gusta, ¿no? Que cuando hablas con alguien que ha montado un negocio, ¿vale? Le gusta mucho pensar en que pasa con muchas conversaciones con CEOs, ¿no? Les gusta ver que hay gente que está montando un negocio y que está intentando plantar cara a grandes empresas de Estados Unidos, a grandes empresas de UK, que lo estamos haciendo desde aquí, ¿vale? Pues eso le gusta, ¿no? Y a mí me encanta que les guste, ¿no? Porque esas conversaciones son estupendas, ¿no? Y dicen, bueno, yo sé que puede salir bien, sé que puede salir mal, pero solo porque lo estéis intentando y porque, oye, en una conversación puedo tener una conversación con vosotros para ver si sois serios o no y veo que lo sois. Eh, Sobre el hecho de que lo estéis haciendo desde aquí, de que le estéis plantando cara a los grandes, ¿no? Pues un poco el efecto Robin Hood, ¿no?
de apostar precisamente por el pequeño. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y al final creo que podemos hacer cosas tan buenas como las que podemos encontrar fuera en Estados Unidos o en Reino Unido, mencionando los dos países que has mencionado. Y además, una de las cosas que también has mencionado, ¿no? Que las startups evolucionan, las startups son rápidas, cambian rápido, pueden sacar nuevas características del producto rápido. ¿Cómo ha evolucionado Thinky? Porque muchas veces de cómo tenemos nuestro producto, como empieza siendo en un principio, a luego lo que acaba siendo, hay una diferencia importante y muchas veces se va modelando, se le va dando forma con el cliente, que es la mejor forma de evolucionar un producto, ¿no? De la mano del cliente, obteniendo su feedback. ¿Cómo ha sido esa evolución de Thinky? ¿Cómo era al principio? ¿Cómo ha llegado hasta ahora? ¿Y cómo obtenéis ese feedback y lo vais modelando a cómo el cliente quiere? Bueno, pues yo creo que tal como dices, es algo, o sea, es algo que toda empresa o sea, es que además no quiero hacer referencia a startup, ¿no? O sea, creo que toda empresa tiene que estar en constante adaptación al medio, ¿no? Que es que cada vez cambia más rápido. Es que mañana Putin le da por invadir Polonia y ahora ¿qué hacemos? ¿No? O mañana de repente la Fed hace así, hace esto, y los tipos hacen, o sea, es que hay un montón de variables que no están en nuestras manos y que cambian con tanta frecuencia que hay que estar muy preparados. ¿Vale? Hay que estar muy preparados para esto. Y la forma buena de prepararte, yo creo que es tener los ojos y las orejas bien abiertas, ¿no? Y está en continuo modo aprendizaje, ¿vale? Tanto si tienes un negocio sólido para que no empiece, porque las cosas cuando no se tocan tienden, ¿no? Todo tiende al caos, ¿no? Pues los negocios cuando no se tocan nada, ¿vale? Pues tenderás a ir perdiendo cuotas poco a poco, ¿no? Y bueno, y cuando no tienes un negocio, pues, pues evidentemente tienes que hacer de todo para tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que aquí el mood de estar en continuo aprendizaje y en continua exploración y en continua experimentación, ¿vale? Es decir, los ciclos cortos de aprendizaje, experimentación y análisis, ¿no? Son los que te permiten evolucionar rápido, ¿no? Esto es como si le das a la máquina del tiempo, ¿no? De la evolución humana, ¿no? Joder, hemos tardado, yo qué sé, ¿no? Miles de billones de años, ¿no? Millones de años en evolucionar desde la ameba tal hasta lo que somos hoy en día, ¿no? Pues esto es como darle a ir rápido, ¿no? Entonces, hacer ciclos muy rápidos, ¿no? De escuchar, vamos a montar algo, vamos a probar a ver si funciona o no, ¿vale? Y lo aceptamos o lo desechamos y volvemos a escuchar y volvemos a adaptarnos. Entonces, creo que es algo que hemos ido aprendiendo, creo que es algo particularmente en Thinky. Empezamos a hacerlo muy bien así, luego tuvimos otra época en la que ciertamente creo que dejamos de hacerlo y, y ha sido una equivocación, ¿no? Dejar de hacerlo, ¿no? Y ahora hemos vuelto a hacerlo a tope, otra vez, ¿no? Ujú. A encerrarnos mucho en nuestro cliente, a estar mucho en él, estar muy atento, ¿vale? De lo que es lo fundamental de tu negocio, que es tu cliente, ¿no? Que muchas veces nos creemos cuando empiezan a ir las cosas bien, el negocio despega, empiezas a tener más clientes, empiezas a tener más equipo, ¿no? Vas poniendo el foco en tus operaciones internas, ¿vale? Y de alguna manera obvias lo que es la fuente de todo, ¿no? Que es Es el cliente. el cliente y que le estés resolviendo un problema al cliente. Que esto no va de tus operaciones, que ocúpate de tus operaciones una vez que tu cliente esté encantado contigo, ¿no? Entonces nosotros, pues oye, empezamos muy bien, creciendo muy bien, tuvimos una época donde no encontrábamos el go-to-market que nos permitiera seguir creciendo, entramos en otra etapa donde empezamos a crecer enormemente, de julio del 22 a julio del 23 del año pasado fue un crecimiento brutal, ¿no? Y, por ejemplo, ahí empezamos a tener problemas técnicos, ¿vale? De nuestra tecnología no permitía que pudiéramos onboardear a clientes muy grandes, ¿no? Pasamos malos ratos, ¿no? Con clientes grandes. De hecho, hemos decidido rehacer el producto completamente desde cero. Ahora, si todo va bien, agosto, septiembre estará el nuevo producto que llevamos ya bastantes meses con él.
y, y hemos aprendido mucho. O sea, hemos aprendido mucho, pero a base de chocarnos, ¿eh? O sea, Ujú. que es que yo no creo que tampoco que haya una forma mejor. Porque yo me puedo leer 40 libros de negocio es que el otro día me preguntaba, ¿qué le hubieras dicho al Gonzalo de los 20 años? Y digo, le hubiera dicho lo que le hubiera dicho, no me hubiera escuchado. Hubiera hecho lo que le hubiera pensado. Entonces, aprendes, pues oye, equivocándote, ¿no? Y oye, te crees que empiezas a escalar un negocio y tal, y pierdes de vista al cliente, o pierdes de vista la tecnología, o pierdes de vista las cosas. Y todo esto, lo único que yo espero, José Carlos, es que sean lecciones aprendidas. ¿Vale? Que, Ujú. por ejemplo, que nunca dejemos de construir negocios sobre una tecnología que nos escala bien, ¿vale? Ahora estamos montando una tecnología increíble que nos va a permitir tener miles de clientes donde queramos. Eh, o que por muy bien que nos vaya, nunca perdamos que el cliente y sus problemas estén en el centro de lo que hacemos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, ¿nos puedes Entonces, dar ahora alguna mismo métrica? estamos un poco construyendo, ¿no? O sea, terminando de construir este nuevo producto, Thinky 2, ¿vale? Y un poco, bueno, pues metidos en la cueva, ¿no? Trabajando mucho y, y con muchas ganas de sacarlo. ¿Hay alguna métrica de negocio que nos puedas dar que te sientas cómodo? No sé si nos puedes decir número de clientes que tienes, cuántos sois en el equipo trabajando. Sí, claro, somos unos 150 clientes, somos 24 o 25 personas en el equipo. Y bueno, ya te digo, el año pasado estábamos creciendo por 3, ¿no? Este año estamos mucho más planitos, ¿vale? Porque por todo esto que te he contado, ¿no? Y bueno, y ahora lo que esperamos es volver a la senda del crecimiento en la segunda parte del año con una tecnología mucho más estable y también nos ha permitido cambiar un poco el mindset de cómo vendemos, ¿no? Basándonos más en una adquisición orgánica, ¿vale? Que en una adquisición pues más hacia la vía del paid, ¿no? Del ads o de máquinas de outbound que últimamente no estaban siendo demasiado eficientes, ¿no? Entonces, bueno, yendo hacia algo más orgánico, hacia una identidad de marca, nosotros como Thinky, ¿no? Más definida. Y bueno, yendo a por esos MacGyver, ¿no? Que quieren hacer rentables sus proyectos, que quieren hacer eficientes sus empresas. Qué bueno. Oye, y nos mencionabas que ya sois unos cuantos en el equipo, todos desde Sevilla, en un modelo híbrido. ¿Cómo lo tienes organizado? Pues mira, tenemos una pequeña oficina aquí en Sevilla, en Espacio Res, una aceleradora de startups sevillana, donde compartimos espacio con otras startups, con lo cual oye, permite que, ¿no? Que se desarrollen ideas y conversaciones. Pero la realidad es que somos remotos, ¿no? Es decir, en la oficina de media, pues habrá 8 personas a lo mejor al día, días que 15, días que 3, ¿no? Entonces, más o menos, te diré que el 60% somos de aquí en Sevilla y un 40, un 35, 40 de fuera. ¿Y cómo de fácil o de difícil es gestionar un equipo en remoto, una empresa en remoto? Pues supongo que lo que dirá todo el mundo, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? A nosotros nos permite acceder a talento que hubiera sido difícil tenerlo si no fuéramos remotos. Pero y además yo he sido remoto o sea, yo llevo desde el 2010 siendo remoto y creo mucho en esto, pero yo hay dos cosas que echo de menos, ¿eh? Yo hay dos cosas que echo de menos, sobre todo en los momentos puntuales, ¿no? En los momentos donde hay que mirarse a los ojos, ¿no? Porque, joder, hay conversaciones que trascienden de las palabras o que en una videollamada no ves el momento, ¿no? Sí, que no tienes esa sensibilidad, ni muchas veces no ves como esos pequeños detalles que puedes captar teniendo una persona delante, pero que detrás de la pantalla es más complicado. Completamente, sí, sí, eso ahí lo he hecho de menos muchas veces. Y también hay otra parte en la que bueno, que hacemos por hacerla presencial, porque creo que es mucho más eficiente hacerlo presencial que todas las reuniones y los procesos de ideación, ¿no? Es decir, yo
4 o 5 personas con una pizarra delante, que se te va la hora que tienes que pedir una pizza por la noche, que no sé qué, que te pones a pintorroquear como un loco, a pegar, pues sí, a idear y a tal. O sea, yo creo que estas cosas son muy difíciles hacerlas en remoto también, ¿no? Es decir, moverte en lo abstracto, ¿no? Muchas veces gesticulando, ¿no? Te mueves alrededor de la mesa, dibujas, pintas, te das un... en presencial yo creo que esto es mucho más interesante, ¿no? Se hace mucho más. Entonces, o sea, yo creo en el remoto porque además joder, yo tengo 5 niños chicos y a mí o sea, el hecho de poder trabajar en remoto, ¿no? Pues me ayuda, ¿no? A mí y a muchas personas dentro de Thinky, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos ayuda, cada uno está en la ciudad que quiere, con su familia, con sus amigos, y esto es importante. Pero bueno, hay determinadas cosas, ¿no? Que creo que son mucho mejor que sucedan estas dos, la ideación y el uno a uno, ¿no? Que sucedan en presencia. Sí, 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 totalmente. Pero como dices, también para la conciliación y más teniendo 5 hijos como tú, que ya te decía antes de empezar que ya tienes el equipo de fútbol sala, ayudan mucho a la conciliación familiar, ¿no? Que también es muy importante. Y hablando de 5, oye, ¿dónde ves Thinky dentro de 5 años? Yo nos veo como un líder global de software, proveyendo una solución integral, no code, a pymes en todo el mundo. O sea, yo creo que Thinky puede llegar a ser uno de los grandes players a nivel mundial en la digitalización de pymes. Sobre todo porque es que o sea, llevamos 10 o 15 años hablando de digitalización, pero se ha hecho muy poco. Aquí estamos muy digitalizados unos cuantos, ¿vale? Pero o sea, los que nosotros nos encontramos no tiene nada que ver con la digitalización. Tiene Ya. mucho que ver con muchos Excel, con muchos mails, ¿vale? Pero poco con digitalización. Entonces, yo pienso que hay un hueco que cubrir en la digitalización efectiva de la pyme europea, americana, LATAM, ¿vale? Eh, y que nosotros lo queremos ocupar, ¿no? con no code, porque pensamos que es lo que viene, ¿vale? Antes solo hacían vídeos los camarógrafos, ahora lo hacemos todo el mundo con el móvil. Antes solo hacían fotos los fotógrafos y ahora los hacemos todos con el móvil. Antes solo creaba contenidos la tele y la radio y ahora lo hacemos todos por internet. ¿De verdad el futuro del software de negocios va a ser que nos lo van a dar los cuatro de siempre? Yo estoy seguro de que no. Estoy seguro de que va a ser esos MacGyver, ¿no? Los que van a liderar el cambio. Nosotros lo único que queremos es darle las herramientas a ellos para que lo hagan, ¿no? Y esa es nuestra apuesta. Qué buena, qué buena. Pues a ver si es así. Una última pregunta por mi parte. ¿Qué lecciones has aprendido emprendiendo y qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil siempre, o sea, lo más difícil en mi caso, y yo creo, bueno, y lo comparto con muchos otros emprendedores con los que hablo, ¿no? Quizá es gestionar personas, ¿no? Porque por lo menos los que tenemos o los que pensamos en procesos y en tablas y en números y tal, ¿no? La persona trae una capa tan diferente una de otra, ¿no? Y bueno, empezando por uno mismo, ¿no? Que hay que conocerse a uno el primero, ¿no? Pero somos tan diferentes unos de otros, ¿no? Y es tan difícil alinear objetivos y tener en cuenta todas las variables que afectan al estado, al rendimiento de una persona, que, que muchas veces es difícil trazar patrones, ¿no? Y para los que nos gustan los patrones, ¿vale? Pues quizá lo más difícil se ha hecho, ¿no? Al final, yo intento suplirlo, pues, teniendo buenas personas, ¿vale? Teniendo buenas personas. Aparte de excelentes profesionales, lo que intento es tener buenas personas. Porque como no me considero un gran manager que sepa dar en el punto exacto a cada uno para tenerlo tal, lo que intento es tener
gente muy válida, pero muy buenas personas también, ¿no? O sea, por eso te diría que quizás sería la parte más difícil, aprendizaje. Pues yo qué sé, o sea, Carlos, es que haría tantas cosas de otra manera. Eh, ¿Qué aprendizaje te gustaría compartir con algún emprendedor que nos esté viendo hoy, que esté pensando en lanzar su proyecto? ¿Qué te gustaría pues decirle? mira, quizá el mayor ha sido del que hemos hablado antes, que es el de no perder la cabeza con cosas aledañas hasta que no tengas un negocio de verdad, ¿no? Es decir, centrarte solo y exclusivamente en tu cliente, ¿vale? Solo y exclusivamente en tu cliente. En fin, que han cambiado muchas cosas en estos años, pero o sea, el core del producto de ese sistema operativo no code es el mismo. O sea, ahora está mucho mejor hecho, ahora está mucho mejor comunicado, ahora está con clientes, ahora está facturando, ahora está, pero básicamente es el mismo, ¿no? Y fue porque vivíamos en el problema. Vivíamos en el problema. Estábamos todas las horas de la semana con clientes viviendo esto. Entonces, nació una idea buena, ¿vale? Luego la ejecución pues tiene sus cosas, ¿no? Y tiene sus más y sus menos, ¿no? Pero Es complicado. o sea, cuando vivir el problema muy desde dentro, ¿no? Y no separarte de ahí, ¿eh? No, me Yo parece sé que eso. un consejo buenísimo, el entender muy bien el problema, entender muy bien cuál es el problema de tu cliente para darle la solución mejor, más hecha a medida, ¿no? Es Y que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que siempre uno piensa que estás en la ducha y tienes unas ideas maravillosas, ¿no? Y te crees que te vas a comer el mundo y qué tal, ¿no? O te levantas a las 3 de la mañana y dices, joder, pero esto va a ser la leche, tal, no sé qué, no sé cuánto. Lo llevas a cliente y no. Y no. ¿Por qué? Porque es que o sea, tienes que probarlo con ellos de verdad, ¿no? Y tu cabeza te juega malas pasadas, ¿no? De ego, de sesgos, de un montón de malas pasadas que la realidad está en el cliente. Y es algo como con lo que comulgar, ¿no? O sea, es que yo me voy a comulgar con mi cliente, ¿vale? Y todo lo que se me pasa por la cabeza lo paso por el cliente. ujú, qué bueno. Oye, vamos ya, nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos súper rápido con una última pregunta que además me ha parecido un buen colofón para esta entrevista tan entretenida que hemos tenido y tan divertida contigo. Nos comenta Juan Manuel, que tiene pinta de que es cliente tuyo, que ha visto cosas increíbles montadas en Thinky, CRM, RPs, automatizaciones ad hoc, integraciones por API con SaaS. Te felicita por todo ello y a todo el equipo y nos pregunta que de dónde sale el nombre, de dónde salió Thinky. Pues mira, esta es la peor historia del mundo, ¿vale? Para un nombre, ¿vale? Porque recuerdo que había una subvención del Ayuntamiento de Sevilla en la cual tenía que poner el nombre comercial Del del producto. producto, ¿no? O sea, no sé qué día, imagínate, un jueves a las 9 de la mañana, ¿no? Tenía que presentarlo. Y ese día, pues, es típico que llegas tarde de trabajar, de casa llega a las 11 y pico, joder, que tengo que rellenar ahora toda la documentación para la subvención que tiene que estar mañana a primera hora presentada. Total, me pongo a hacer toda la documentación y bueno, todo el que haya rellenado documentación para una subvención, pues en fin, ya sabes lo que trae aquello, ¿no? Total, llega a la 1 de la mañana por ahí y lo único que me quedaba por poner era el nombre comercial y no tenía preparado. No tenía preparado. Y digo, bueno, esto a ver ahora, ¿qué le pongo yo? Lo típico, ¿no? Pues con el papel te empiezas a escribir, pum, pum, ¿no? Joder, que ve lo que estoy pensando yo para esto, ¿no? Oye, think. Oye, esto de pensar, think, además esto es para gente que le gusta darle al coco, que se gusta montar, que le gusta darle vueltas para montarse sus propias cosas, pues para gente que piensa, think. Entonces fui buscando en los típicos registradores de dominio y tal, el primero que se acercara a Think que estuviera libre. Y el primero que se acercaba a Think era Thinky, ¿vale? Vi que era un apellido alemán, ¿vale? Y digo, bueno, esto no tiene ahora mismo mucha importancia para mí, así que fue Thinky. Entonces, bueno, ahí nos hemos quedado desde entonces. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues todo tiene su explicación y todo tiene su porqué. A mí, la verdad, me gusta el nombre, me parece un nombre atractivo. Así que nada, oye, aquí vamos a despedir ya el café porque ya nos estamos pasando de tiempo, nos hemos pasado un par de minutos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por haber compartido esta tarde con nosotros. Ha sido todo un placer conocerte un poco mejor, conocer a Zinky y entender qué le mueve a un emprendedor a lanzarse a emprender, ¿no? Y qué le mueve a un emprendedor
para tratar de tener el mejor producto posible, como tú muy bien nos has explicado esta tarde. Así que nada, aquí despedimos el evento. Muchísimas gracias a todos por haber compartido esta tarde con nosotros y que tengáis una excelente tarde. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, José Carlos, a ti, a todo el equipo de Bank Inter y a todo el mundo que ha estado por aquí esta tarde. Lo hemos pasado estupendamente. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Gonzalo. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.